Vi en el móvil de mi mujer un mensaje sobre una transferencia de 85 euros a través de Bizum. Su móvil vibró sobre la mesa. Vi mi nombre, el icono de Bizum y la cantidad. 85 euros. Debajo de la cantidad ponía en inglés, for post-workout, para después del entrenamiento, y luego un emoji de un beso. Soy Adrián Torres, llevo 8 años casado con Beatriz Álvarez. Hace un mes habría dicho que mi matrimonio era normal. Todo empezó con el nuevo gimnasio al que Bea se apuntó en febrero. Hugo, el entrenador que, según ella, le cambió la vida porque por fin alguien entendía su espalda, su horario y su motivación. Al principio, incluso me pareció bien. Pero luego el horario empezó a cambiar. Salía del trabajo en Atocha a las 6, supuestamente llegaba al gimnasio a las 7:30 y volvía a casa casi a las 10, con la excusa de que había mucha gente, que había hecho doble entrenamiento, que se había quedado estirando y charlando con las chicas del grupo. El primer golpe lo recibí un domingo por la noche. Estábamos en la cocina, ella estaba de pie junto a la encimera, mirando su móvil y sonriendo. Cuando pasé junto a ella para coger un plato, vi la pantalla y en la parte superior ponía, Hugo Serrano, con el icono de un bíceps. El mensaje decía que el lunes podrían probar un nuevo ejercicio para los glúteos que me sorprendería. No dije nada, hice un gesto como si necesitara el vaso que estaba junto al móvil, y ella de repente bloqueó la pantalla y cambió de tema, preguntándome por mi madre. Esa noche quise tomármelo como la motivación habitual de un entrenador. La segunda mini hostia vino el día que me llegó al correo la factura de la luz y fui a buscar en el cajón de los papeles para apuntar las lecturas. Entre sobres abiertos encontré un papel doblado con el logo de un hotel pequeño de barrio, justo al lado del gimnasio de Bea. Lo reconocí porque aparco alguna vez allí cuando voy a ver al Atleti al Metropolitano y me quedo en casa de un colega, y de paso había googleado ese hotel un día muerto. La factura ponía habitación doble, 2 horas y media, un par de bebidas del minibar y pago en efectivo. El día coincidía con un lunes en el que ella había dicho que llegaba tarde porque el spinning se había alargado. Noté un calor muy desagradable subiéndome del pecho a la cara, como si me estuviera dando fiebre de repente, y tuve que apoyarme en la encimera un segundo para no tirar todo al suelo. Guardé el papel en la cartera sin pensar mucho, lo metí detrás del abono transporte como si fuera un as en la manga que no quería enseñar todavía. Esa noche, ya en el sofá con Bea medio dormida contra mi hombro, cogí su móvil con la excusa de apagar la pantalla que había dejado encendida. Justo en ese instante entró otra notificación de Bizum. Esta vez no solo era mi nombre, sino el resumen del movimiento. Ponía que yo le había enviado a ella 85 euros y debajo el mismo concepto en inglés con el emoji de beso que había visto por la tarde, pero ahora entero y en negrita. Sentí el corazón dar un golpe seco, como si hubiera perdido un paso en una escalera mecánica, y tuve claro que tenía que entender que estaba pagando exactamente antes de ponerme a gritar como un loco. La mañana siguiente fue un martes cualquiera en Madrid para cualquiera menos para mí. Me fui a la oficina en metro como siempre, pero ni miré el correo, ni los tickets de gira, ni nada. Solo abrí la app del banco en el ordenador, con el móvil en la mano para meter el código, y busqué el movimiento del Bizum. Ahí estaba la primera prueba clara enseñándome los dientes. Transferencia de Adrián Torres a Beatriz Álvarez, 85 euros, destinatario interno, concepto for post-workout seguido del jodido emoji. Noté la boca totalmente seca y los dedos un poco torpes sobre el ratón. Era dinero que yo había mandado a mi propia mujer y que ella, según me había dicho el domingo, necesitaba para pagar unas mallas nuevas. Creo que en ese momento todavía intenté convencerme de que era eso, que igual el emoji era una broma de mierda porque la chica que le vendía ropa en el Decatlón era amiga suya. Pero la cabeza ya iba por delante de esa excusa barata. La segunda mini hostia del día llegó a media mañana. Teníamos un descanso y bajé a por un café con Sergio, un compañero.
Mientras él hablaba de la liga e intentaba convencerme de que este año si remontábamos, yo desbloqueé el móvil y abrí el correo personal. Entre spam y facturas, vi un mensaje automático de una web de reservas de hoteles. Era de la semana anterior, mismo día que la factura de papel que había guardado, confirmando la reserva de una habitación en ese hotel que está a 2 calles del gimnasio. Nombre del huésped Beatriz Álvarez, pago pendiente en recepción, anotación habitación con cama de matrimonio. Cerré el correo de golpe, y la silla metálica del bar chirrió cuando me eché para atrás. Sergio me miró raro y me soltó si estaba bien, que tenía pinta de haber visto una multa de Hacienda. Le dije que era eso, que era Hacienda, que luego se lo contaba, pero en realidad estaba intentando que no se me notara que estaba a 2 segundos de vomitar el café. Por la tarde, ya con la cabeza echando humo, tomé una decisión que sé que tú también habrías tomado. Salí antes del trabajo con la excusa de una incidencia urgente en cliente, cogí el coche y me planté en la zona del gimnasio media hora antes de que a Bea le tocara su famosa clase de fuerza con Hugo. Aparqué 2 calles más abajo del hotel, donde no me pudiera ver nadie, y me quedé dentro del coche con el motor apagado y el móvil en la mano. Tenía abierto el WhatsApp de ella porque había memorizado su patrón y lo había metido en el baño esa misma mañana, algo que nunca pensé que haría. En el chat fijado arriba estaba Hugo Serrano, foto de perfil sin camiseta en la sala de pesas, y los últimos mensajes hablaban de que esa noche repetirían el plan del lunes pasado si todo salía bien. Él decía que tenía ganas de verla sin prisas y ella contestaba que no podía creer que se hubiera acostumbrado tan rápido a esos ratos juntos. La tercera mini hostia fue físicamente. Mientras leía, un grupo de chavales pasó cerca del coche pegando voces y me sobresalté tanto que le di un rodillazo al volante y se me disparó el claxon. Bajé la cabeza como si fuera un delincuente, sudando como un cerdo aunque fuera abril y estuviera atardeciendo. Tuve un momento de lucidez absurda en el que pensé que aquello no era normal, que yo no era así, que estaba espiando a mi propia mujer en un coche aparcado frente a un hotel cutre. Pero cada vez que dudaba, me venía a la cabeza el papel de la habitación doble, el visum del post-entrenamiento y la sonrisa rara de Bea cuando volvía a casa con las mejillas sonrojadas y diciendo que era por las sentadillas. No era por las sentadillas. A las 8:15, la vi entrar en el gimnasio con la mochila negra, el moño alto y las mallas que supuestamente había comprado con el dinero del visum. No llevaba cara de estar cansada del trabajo, llevaba esa cara que le había visto en los primeros meses de novios cuando quedábamos en sol después de currar, una mezcla de nervios y ganas. Irónicamente, fue ahí cuando lo supe del todo, aunque me faltara la imagen que me remataría por dentro. A las 9:30, mientras yo fumaba un cigarro que me sabía a metal, la vi salir del gimnasio, mirar el móvil, levantar la cabeza hacia el hotel y cruzar la calle. No miraba alrededor, no estaba pendiente de si alguien la veía. Entró por la puerta giratoria del hotel como quien entra en un bar de siempre. Yo aparqué más cerca, respiré hondo y decidí entrar 10 minutos después haciéndome pasar por un cliente más. El hall era pequeño, con un par de sofás y una máquina de café. Me senté en un sillón y fingí mirar el móvil mientras el recepcionista levantaba la mirada de vez en cuando. Apenas aguanté 5 minutos allí dentro. A las 9:50, el ascensor se abrió y salieron ellos dos. Bea con la cara encendida y el pelo un poco deshecho, Hugo con la camiseta ajustada metida a medias en el pantalón y una sonrisa de tipo que se cree intocable. Ella caminaba a su lado demasiado cerca, le rozó el brazo con la mano y él se inclinó para decirle algo al oído. En ese momento sentí como si alguien me apretara la garganta desde dentro. No fue una escena de película, fue algo torpe y vulgar, pero fue suficiente. Se pararon en la puerta, Hugo le dio un beso rápido en la comisura de la boca, ella miró a la calle para ver si llovía y entonces sus ojos se cruzaron con los míos desde el sillón del hall. Te juro que nunca he visto una cara cambiar tan rápido.
Beatriz pasó de la sonrisa satisfecha a un blanco casi gris en menos de un segundo. Se quedó clavada en la puerta del hotel, con una mano todavía en el tirador y la otra agarrando la mochila, como si le pesara de repente el triple. Hugo tardó un par de segundos en entender qué pasaba, me miró, me midió de arriba abajo y reaccionó como reaccionan muchos tíos que se creen protagonistas de todo. Dio un paso hacia mí, inflando un poco el pecho, y soltó que si necesitaba algo que hablara con recepción, que estaba ocupada la zona. No dijo esas palabras exactas, pero la idea era esa. Me levanté despacio, sentí las piernas un poco de gelatina, pero levanté también la voz. Le dije que con quien tenía que hablar era con mi mujer y señalé a Bea. Él tardó un momento en procesarlo y cuando lo hizo se giró hacia ella con una cara de sorpresa que no sé si era real o de actor malo. Ella reaccionó al fin. Adrián, dijo, y vino hacia mí con un discurso ya medio formal en la boca. Empezó a decir que no era lo que parecía, que podía explicarlo. Le pregunté, muy tranquilo, por qué salía de un hotel de 2 horas con su entrenador personal, sudada, con la camiseta de él marcada de su colonia y con una factura en mi cartera que decía habitación doble. Noté que una señora mayor en recepción bajaba la voz con el recepcionista y que los dos nos miraban por encima del monitor. Hugo se adelantó y dijo que había sido culpa suya, que me pedía disculpas, que entre adultos las cosas se hablaban. Le miré y noté un temblor raro en mis manos que me obligó a cruzar los brazos para que no se viera. No le contesté a él, me limité a decirle a Bea que se viniera conmigo al coche, que allí hablaríamos, que no pensaba montar una escena entera en la recepción. Ella dudó, miró a Hugo un segundo, y ese segundo fue otra puñalada. Al final dijo que vale, que fuéramos a casa. En el coche, el silencio era tan denso que solo se oía el intermitente y mi respiración acelerada. Beatriz intentó tocarme la pierna y le aparté la mano sin mirarla. Empezó a soltar la primera versión cutre del guión. Dijo que llevaban semanas quedándose más rato después del entrenamiento porque el gimnasio cerraba pronto y necesitaban un sitio tranquilo para revisar la técnica, que el hotel les alquilaba la habitación para que Hugo le explicara las rutinas con calma. Me salió una risa seca que no hubiera querido hacer delante de nadie. Le recordé el Bizum de 85 euros con el concepto cariñoso, la reserva a su nombre, el beso en la puerta. Ella contestó que era una broma, que se habían liado las cosas, que sí, que había sido una imprudencia, pero que no estaba pasando nada más allá de masajes deportivos y conversaciones. La primera mini explosión vino cuando le enseñé el móvil. Aprovechando que yo también soy medio friki de la informática, había hecho una copia de seguridad de su WhatsApp en el ordenador de casa, una de esas copias automáticas que ella ni sabe que existen. Allí estaban mensajes que no hablaban precisamente de anatomía humana ni de hipertrofia. Le leí en voz alta uno en el que ella decía que no recordaba la última vez que se había sentido tan viva como después de esas duchas en el hotel. Otro en el que él le preguntaba si había borrado bien el historial de reservas porque no quería líos con el jefe del gimnasio, otro donde ella se quejaba de que yo era muy aburrido y poco espontáneo. Según lo leía, sentía el pecho arder y a la vez una especie de calma rara, como quien recita una lista de la compra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me pidió que parara, solo se tapó la cara con las manos. La segunda mini explosión, y quizá la definitiva, fue cuando al acorralarla un poco más, dejó de negar y empezó a negociar. Dijo que con Hugo había empezado todo como un tonteo, que él le había ayudado cuando ella se sentía mal consigo misma, que una noche se quedaron solos cerrando el gimnasio, que subieron al hotel a tomar algo, que el resto yo me lo imaginaba. Que no había sido tanto tiempo, que solo llevaban un mes, que no quería perderme a mí ni nuestra vida por un error. Le pedí que dijera la verdad, sin adornos. La verdad, al final, fue que llevaba 3 meses acostándose con él 1 o 2 veces por semana, casi siempre después del entrenamiento,
que a veces él la llevaba en su moto hacia un mirador en la M30 y otras veces iban directo al hotel. Que a mí me decía que había quedado con una amiga del trabajo. Cada frase me iba golpeando, pero lo que más me dolió fue oír cómo ella misma repetía que no quería perder sus dos vidas a la vez. La tercera mini explosión fue cuando me contó un detalle que ya no era solo físico. Dijo que a Hugo le había contado cosas nuestras, que le había dicho que yo era demasiado correcto, que nunca me salía del guión, que incluso en la cama era todo muy programado, muy de sábado por la noche. Dijo que a veces hablaban de escaparse a la playa, de alquilar algo en la costa de Valencia aprovechando que allí él tenía amigos en un gimnasio de allí. Noté un mareo raro y tuve que parar el coche al lado del parque de San Isidro. Apagué el motor y respiré hondo. Bea me miraba con una mezcla de miedo y culpa. Yo solo pensé en una cosa muy concreta. Le dije que esa noche dormiríamos bajo el mismo techo, pero que a partir de la mañana siguiente yo no iba a seguir haciendo como que no pasaba nada. Ella me preguntó qué significaba eso y le contesté que significaba que iba a dejar de ser el pardillo de la historia. No te voy a mentir. La palabra venganza suena muy fuerte, pero lo que sentí al día siguiente al despertar fue algo muy parecido a la necesidad de equilibrar la balanza. No me apetecía pegar gritos ni romper platos, quería hacer cosas concretas que dejaran claro que ya no jugábamos al mismo juego. Lo primero que hice fue pedir el día libre en el trabajo. Mi jefe flipó un poco, pero al oír mi voz, que supongo sonaba hecha polvo, dijo que me lo tomara sin problema. Con Bea casi no crucé palabra al salir de casa, solo le dije que por la tarde habláramos, que tenía que ordenar cosas. Ella se fue al curro con los ojos rojos y yo me senté en la mesa del salón con el portátil, las facturas, el contrato del piso y la libreta donde tenemos los ahorros conjuntos. La primera mini jugada fue financiera, muy simple y completamente legal. Llevábamos años metiendo dinero en una cuenta común para un futuro viaje grande y para cambiar de coche. La cuenta estaba al 50%, pero el dinero venía principalmente de mis extras y de las pagas extra de Navidad que yo dejaba casi enteras. Fui al banco, hablé con el gestor, le expliqué que estábamos en proceso de separación, que quería dejar mi parte protegida y que no se pudiera tocar sin mi firma. No quise vaciarlo todo porque no quería que esto pareciera un robo, pero sí separé una parte equivalente a lo que yo había ingresado los últimos 2 años. Salí de allí con la sensación de haber cerrado una puerta importante. No había violencia ni gritos, solo papeles sellados. La segunda jugada fue más simbólica, pero igual de contundente. Hugo no solo era el amante, era trabajador de una cadena de gimnasios llena de normas internas sobre relaciones con clientes y uso de instalaciones. Con la copia de seguridad del WhatsApp y con la reserva del hotel en la mano, redacté un correo muy educado al responsable del gimnasio. Les expliqué que uno de sus entrenadores utilizaba su posición con clientes para tener relaciones personales fuera de la ética profesional y que incluso se coordinaba con ellos para ir al hotel de la esquina después de las clases. Adjunté capturas donde se veía claramente que hablaban de aprovechar que el jefe no estaba y de usar material del gimnasio para cosas que no eran precisamente trabajo. No pedí despidos ni nada, solo dije que quería que lo supieran. Mandé el correo y apagué el portátil. Sentí que al menos la imagen de tipo perfecto que él tenía en ese círculo iba a resquebrajarse un poco. La tercera jugada fue en el terreno social. Esa misma tarde llamé a mis suegros para quedar a tomar un café el sábado. No les adelanté nada, solo dije que era importante. Luego escribí al grupo de amigos de siempre, los del barrio, para anunciar que no iba a ir al viaje de fin de que teníamos planeado para junio a la casa rural en Segovia, y que ya explicaría el motivo cuando estuviera preparado. No quería convertirme en el protagonista del drama, pero sí cortar en seco la foto de familia feliz que Bea seguía vendiendo. Mientras tanto, en casa, empecé a mover mis cosas del armario a la habitación pequeña que usábamos de despacho. No hice ruido, no rompí marcos,
solo cogí mi ropa, mis libros y mi portátil y los llevé allí. Cuando ella volvió del trabajo y me vio doblando camisetas en la otra habitación, se le cayó el bolso al suelo. Su reacción fue el giro inesperado. Beatriz no se puso agresiva, no me llamó exagerado, no me dijo que estaba loco. Se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama del despacho y empezó a hablar sin parar. Dijo que le habían llamado del gimnasio para decirle que Hugo estaba suspendido de empleo mientras investigaban el correo que habían recibido, que él le había escrito diciéndole que yo era un cabrón por meter al trabajo en esto, que la había dejado tirada. Ella me miró con rabia entre lágrimas y me soltó que pretendía, que si quería destrozarle la vida a los dos, que si con separarnos no bastaba. Le contesté con calma que yo no había destrozado nada, que solo estaba sacando la basura a la luz. Ella me dijo que había sido un error, que no se merecía eso. Yo le recordé que yo no me merecía salir en las conversaciones de WhatsApp como el marido soso al que había que engañar. Esa noche dormí en el colchón del despacho, con la espalda hecha polvo y el cerebro todavía más cansado. Antes de dormir, miré el techo y me di cuenta de que lo que estaba haciendo ya no era solo venganza, era preparar mi salida de esa casa sin que me atropellara todo a la vez. Aún así, faltaba algo. No había hablado con ella de lo más importante. No habíamos decidido qué iba a pasar con el matrimonio, con el piso, con los posibles hijos que pensábamos tener, con la vida que habíamos proyectado. Sabía que el siguiente paso no podía ser otro que la conversación definitiva, esa en la que, aunque te tiemble la voz, dices en voz alta que ya no ves camino juntos. El viernes quedamos en el salón, sin tele encendida y sin móviles en la mesa. Te lo describo así porque fue casi como una reunión de trabajo, solo que con la persona que había sido mi compañera de vida. Me temblaban un poco las piernas al sentarme en el sofá, pero me obligué a apoyar bien los pies en el suelo. Bea llegó con una libreta en la mano, como si también hubiera preparado una lista de puntos. Me miró un segundo y dijo que quería hablar sin gritos, que ya bastante mal estaban las cosas. Asentí. Le dije que me parecía bien, que yo tampoco tenía ganas de montar un circo, que solo necesitaba que por una vez en esta historia fuéramos brutalmente sinceros. La primera mini subida emocional llegó cuando le pregunté si seguía viendo a Hugo o pensando en seguir con él de alguna forma. Bajó la mirada, jugó con el bolígrafo y dijo que después del correo al gimnasio él se había enfadado muchísimo, que la había hecho sentir culpable porque decía que había puesto en riesgo su carrera, que al final ella siempre se quedaba con el marido. Bea añadió que, en frío, se daba cuenta de que Hugo nunca había pensado realmente en un futuro con ella, que solo quería diversión y sentirse admirado. Mientras lo decía se le rompía un poco la voz, no solo por mí sino por darse cuenta de que también la habían usado. A mí eso me removió cosas raras. Por un lado me alegraba que viera quién era el tipo, por otro lado me dolía que parte del daño que me había hecho hubiera sido por alguien que ni siquiera valía la pena. La segunda subida de tensión fue cuando pasamos a hablar del matrimonio en sí. Yo le dije que, siendo honesto, ya no me veía compartiendo cama con ella como si nada, que cada vez que pensaba en tocarla me venía a la cabeza el hotel, el visum, los mensajes. Le expliqué que lo que más me había afectado no era el sexo en sí, sino como me había pintado ante otro, como si fuera un mueble en casa. Ella lloró bastante en ese momento, y no fue un llanto teatral, fue un llanto feo, con mocos y ojos hinchados. Dijo que nunca había querido que yo me sintiera así, que llevaba tiempo apagada, que la rutina le estaba comiendo, que todo se juntó con su crisis de los 30 y tantos, que mi forma de ser tranquila le daba seguridad pero también la adormecía. Yo le contesté que entiendo que uno se puede agobiar, que la vida se hace pesada, pero que de ahí a abrir una doble vida hay un abismo enorme. La tercera subida, la más fuerte, llegó cuando sacamos el tema de los planes de futuro que teníamos. Hacía meses que hablábamos de tener un hijo, de buscarlo este verano, de hacer hueco en la habitación del despacho para convertirla en cuarto del bebé.
Le pregunté si alguna vez había estado con Hugo sin protección, si existía la mínima posibilidad de que se hubiera quedado embarazada sin saber de quién. El silencio que siguió fue la peor respuesta posible. Bea se llevó la mano a la boca, negó con la cabeza muy despacio y luego dijo que una vez, solo una, habían sido imprudentes. Que en su momento no pensó en nada, que se dejó llevar. Ahí sentí una especie de frío desde la nuca hasta la espalda. No solo era el asco, era la sensación de que incluso un hijo, algo que para mí era un proyecto limpio, se podía haber manchado con todo aquello. Después de ese punto, vino la decisión. Le dije que no quería estar en un matrimonio donde tuviera que hacerme un test de ADN mental cada vez que ella se quedara embarazada, que no quería convertirme en el policía de nadie, que no sabía si la podía volver a mirar sin ver al entrenador entrando en el ascensor del hotel con ella. Le propuse algo claro. Separarnos de forma civilizada, vender el piso o que uno se quedara con él comprándole su parte al otro, dividir los ahorros de forma justa y cada uno a rehacer su vida. Bea lloró aún más fuerte. Dijo que no quería perder lo que teníamos, que una parte de ella me seguía queriendo, que estaba dispuesta a dejar el gimnasio, a cambiar de barrio, a ir a terapia de pareja. Yo respiré despacio y le dije que apreciaba que lo planteara, pero que mi cuerpo ya había decidido antes que mi cabeza. Cada vez que la tenía cerca se me encogía el estómago en vez de relajarse. Acabamos la conversación con ella preguntando si había alguna mínima posibilidad de que, con el tiempo, nos diéramos otra oportunidad. Le dije que ahora mismo no podía prometer nada, que si decía que sí le estaría mintiendo, y si decía que no cerraría puertas que a saber cómo me sentiría dentro de 1 o 2 años. Lo único que podía asegurar era que en ese momento necesitaba distancia total, por salud mental. Quedamos en que hablaríamos con un abogado para gestionar la separación y en que, mientras tanto, yo buscaría un alquiler cerca del trabajo. Cuando me fui a dormir otra vez al colchón del despacho, con la casa en silencio, tuve claro que lo más duro que quedaba por hacer aún no lo habíamos hecho. Teníamos que contarlo a la familia y a los amigos más cercanos y convertir la historia en algo real de puertas para afuera. La mañana que metí mis camisetas y mis 2 vaqueros decentes en una maleta pequeña y salí por la puerta de casa rumbo a un estudio alquilado en Delicias sentí una mezcla de derrota y alivio que no sé cómo explicarte mejor. No hubo escena dramática en el portal. Bea se despidió apoyada en el quicio de la puerta, con ojeras y una sudadera vieja. Me dio un abrazo torpe, de esos que no sabes cuánto deben durar. Yo respondí por educación y por cariño viejo, pero el cuerpo se me quedó rígido. Me dio las gracias por no haberla destruido más en lo económico, por no haberla dejado en la calle. Yo le contesté que no estaba haciendo nada heroico, que solo estaba intentando no convertirme en alguien que no reconociera. Bajé las escaleras con la maleta tropezando en cada rellano y sentí por primera vez que el capítulo juntos se estaba cerrando de verdad. Mis padres, cuando se lo conté ese mismo fin de semana tomando café en Lavapiés, reaccionaron como te podrías imaginar. Mi madre se puso protectora al instante, diciendo que como había podido hacérmelo, que ella nunca la había visto muy centrada con el tema del gimnasio, que sabía que esa vida moderna de redes y entrenadores traería algún disgusto. Mi padre estuvo más callado, me escuchó hasta el final y luego dijo algo que sí me ayudó. Me dijo que tenía derecho a estar destrozado, pero que intentara no quedarme a vivir en ese sitio. Que me permitiera estar hecho polvo, pero que me levantara poco a poco. Se lo agradecí. No hubo frases mágicas ni promesas de que todo mejora solas, solo la constatación de que tenía apoyo si lo necesitaba. Con los amigos fue raro, pero al final liberador. En el bar donde siempre vemos el Madrid Athletic, les conté a los 3 del grupo más cercano lo que había pasado, sin entrar en detalles asquerosos, solo lo justo. No hubo risas ni bromas, hubo apretones de hombro y un par de cervezas invitadas. Uno de ellos, el más bruto, me dijo que me apuntara con él al gimnasio del Curro,
que no para conocer a nadie, sino para soltar la mala leche. Al principio sonó atópico, pero acabé aceptando y, curiosamente, empezar a entrenar un poco me ayudó a dormir mejor y a sacar la rabia de una forma menos autodestructiva. Irónicamente, terminé en un gimnasio, pero esta vez sin entrenadores carismáticos de por medio. De Bea supe poco durante las primeras semanas. Mantuvimos el contacto justo para hablar con el abogado y para temas prácticos del piso, de la luz, del cambio de domiciliación de facturas. Supe, por un comentario de una amiga en común, que había dejado el gimnasio, que Hugo ya no trabajaba allí, que había estado unos días en casa de sus padres en Alcorcón. También supe que estaba yendo a terapia, cosa que, sinceramente, me alegró. No porque pensara en volver con ella, sino porque no deseo que se hunda del todo. Aunque suene raro, yo también la quise mucho y no me nace desearle una vida de mierda, solo me nace desear que su vida no tenga nada que ver con la mía. A día de hoy, que te estoy contando esto como si estuviéramos en una terraza de Madrid en mayo, lo que tengo es un estudio pequeño, un colchón nuevo que no comparte historia con nadie, un par de plantas que intento que no se me muera ni una rutina rara pero mía. Me levanto, voy a currar, algunos días quedo con amigos, otros simplemente me pongo un partido o una serie sin tener que negociar el mando. Hay noches en las que todavía me viene la imagen del hotel, del Bizum, del emoji de beso, del ascensor abriéndose, y noto esa presión en el pecho otra vez. En otras, en cambio, me descubro respirando más tranquilo de lo que respiraba hace meses sin darme cuenta. Si me preguntas qué he aprendido de todo esto, te diría algo muy simple. Que por muy sano que creas que está tu mundo, en menos de un mes se te puede desmontar pieza a pieza. Que los detalles pequeños que ignoras por pereza o por ganas de no ver pueden acabar siendo el mapa completo del desastre. Y que, por mucho que duela, a veces la única forma de salir de un sitio que te está matando por dentro es por la puerta, con una maleta y la sensación de que te dejas mucho atrás pero te estás llevando lo único que importa, que eres tú mismo. Lo demás, con tiempo, ya se verá, pero al menos ahora, cuando abro la app del banco y veo mis movimientos, sé que no estoy financiando la mentira de nadie. Y te aseguro que esa paz, aunque sea pequeña y a ratos, se siente bastante real.